Ayer fue el Día de Lucha por el Derecho al Aborto Legal en América Latina y el Caribe. Para hablar sobre ello estamos con Sol Bajar, columnista de géneros y sexualidades de La Izquierda Diario. Sol, ¿estás ahí? Estoy por acá, ¿cómo están? Buen día, Bien, ¿me buen escuchan día. bien? Sí, contanos las novedades que se dieron en el día de ayer. Bueno, ayer, como decía, fue el Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, y hubo movilizaciones en México, en Brasil, en Francia y en distintas partes del mundo, porque esta ya Bien. se convirtió en una... ¿Hola, me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Ah, Brasil, Francia, etcétera. No, les decía que es el Día de Lucha latinoamericano, pero ya se convirtió también en una fecha de carácter internacional y hubo movilizaciones en distintas partes del mundo. Claro. En la región el aborto es legal en 4 países nada más, es completamente ilegal en 6 países y en el resto de la región, del continente, está permitido solamente bajo algunas causales, bajo algunas excepciones. En Brasil, por ejemplo, se puede acceder al derecho al aborto solamente en casos de violación. Pero Bolsonaro acaba de decretar la obligación de denunciar ante la policía a las víctimas que solicitan el aborto. Es decir, que es un derecho que ni siquiera en ese caso se garantiza. Y uno puede pensar que en Argentina esas cosas no suceden, pero la realidad es que en el país también está, donde, bueno, acá en Argentina también rigen las causales, ¿no? Ante casos de violación, el riesgo de vida, de salud de la persona gestante y la negativa a legalizar el aborto, primero por parte del Senado en el 2018 y ahora por parte del gobierno nacional, más allá de los discursos, lo único que cambió es que los sectores más reaccionarios avanzaron en su poder y salieron más fortalecidos. Hoy integran más bancas en el Congreso, tienen una mayor injerencia en el Estado, incluso puestos en el Estado y un poder enorme en las provincias para decidir sobre la vida de las personas gestantes. Ajá. Estuvimos charlando con corresponsales de La Izquierda Diario de distintas secciones, distintos países, y vamos a escuchar ahora lo que nos contaban nuestras corresponsales de Venezuela, de Italia y del Estado español. Ahí volvemos. El aborto está penalizado y es ilegal. Solo se permite en el caso extremo de que la mujer esté a riesgo de muerte y es el médico quien decide si se practica o no. Sin embargo, las cifras que conocemos son alarmantes. En el 2014 se indicó que 11% de los embarazos adolescentes terminaban en abortos. Y solo en la maternidad Concepción Palacios, ese mismo año se atendieron 2.336 complicaciones por aborto. Además de esto, no hay acceso a los anticonceptivos, no hay educación laica y esto ha agravado la situación de los embarazos precoces y no planificados. La práctica del aborto está ligada a la conciencia del médico que puede estar negándose a practicarla. De esta manera, la vida y la libertad de las mujeres están sujetas a la moral y las creencias religiosas de quienes deben garantizar este derecho fundamental. En el 2010, aquí en el Estado español, el Partido Popular y el ministro Gallardón trataron de volver a restringir el derecho al aborto, tratando de volver a la legislación anterior, que era más restrictiva que la actual. Esta reforma, esta ofensiva contra los derechos y libertades de las mujeres en el Estado español, solo pudo ser parado gracias a la movilización masiva del movimiento de mujeres que tomó las calles de todo el Estado y consiguió parar esta reforma. Bueno, es clarísima la situación. En Uruguay las mujeres también conquistaron en el año 2012 la regulación de la interrupción legal del embarazo. Y el avance que significó esta ley, en la que muchos dicen que se inspiraría Alberto Fernández para presentar su supuesto proyecto de ley, del que todavía no hay ninguna novedad, tiene también muchas limitaciones. Ayer estuve charlando con Karina Rojas de La Izquierda Diario de Uruguay y miren lo que nos contaba acerca de estas limitaciones. En primer lugar, al no quitarse del Código Penal, mantiene la ilegalidad a mujeres que por distintas razones no acuden al sistema de salud.
Además, la ley no incluye a las extranjeras que tengan menos de un año de residencia. En tercer lugar, debido a los trámites burocráticos excesivos, las mujeres terminan pasándose de las 12 semanas permitidas de gestación. El Estado ejerce una tutela sobre la decisión de las mujeres. En el protocolo establecido, las mujeres podemos acceder a la interrupción si previamente hemos tenido una reunión con un equipo interdisciplinario que nos intenta persuadir para modificar nuestra decisión, proponiendo la entrega en adopción o las ayudas y planes sociales que ofrece el Estado, y luego nos manda a reflexionar durante 5 días. Existe otro obstáculo a partir de la figura de objeción de conciencia por parte de médicos y de la corporación religiosa. En varios departamentos del interior del país, muchos médicos han objetado conciencia, como en el caso de Salto, en el que todo el departamento no existe un solo médico que realice la práctica o derive correctamente. Bueno, en México, como está pasando también en Uruguay y en otros países, la derecha aprovechó la cuarentena y el aislamiento para atentar contra este derecho tan elemental. Zulem Estrada, de México, también nos contaba sobre la situación en este país. Escuchamos por último este testimonio y a la vuelta me cuentan si encuentran alguna similitud con lo que pasa en Argentina. Pese al reclamo de miles de mujeres, la derecha ha aprovechado la cuarentena y la ausencia desde que inició esta del movimiento de mujeres en las calles para atentar contra nuestro derecho al aborto. Las bancadas de los derechistas del Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social han encabezado una cruzada antiderechos, acelerando las discusiones para que en los estados más conservadores del país se rechazaran iniciativas para despenalizar el aborto. Por otro lado, también han intentado avanzar contra el derecho a una educación sexual integral. Ante la ofensiva de la derecha, el gobierno del Morena abandonó las promesas de campaña en torno a despenalizar el aborto y, pese a tener la mayoría en el Congreso, siguen pateando la discusión con declaraciones del presidente de que el aborto es un tema muy polémico y que hay cosas más importantes para discutir. ¿Y qué dicen? ¿Hay alguna similitud? Varias, me parece, ¿no? ¿Alguna similitud de instituciones? ¿Alguna similitud de pateadas, así de métodos para patear la pelota? Además, ayer hubo represión en México. La agenda. Ayer hubo represión en México, justamente en la movilización que se hizo por este derecho, por el derecho al aborto. Y justamente, bueno, una de las grandes similitudes que yo encuentro es la preocupación que explica la represión que hubo ayer también en ese país, la preocupación que hay por mantener la alianza con las cúpulas de las iglesias, que es una preocupación de todos los gobiernos de la región y del mundo, y por supuesto también del gobierno argentino. Claro, no es la excepción, digamos, Argentina. Para nada. Y te digo por qué, o sea, no solamente porque se nieguen desde el gobierno nacional a abrir no solamente el debate, sino a legalizar el proyecto, el derecho al aborto, el proyecto que presentó la campaña nacional hace ya 15 años, sino también por su alianza con gobernadores como Juan Mansur, Jorge Capitanich, el vínculo con Bergoglio, la creación de más de 20 secretarías de culto que están a cargo de pastores evangélicos o aliados de las iglesias evangélicas en la provincia de Buenos Aires. El presupuesto para el 2021 que se presentó en el Congreso y que se está debatiendo, donde se sigue financiando a la Iglesia Católica, a la cúpula de la Iglesia. Pero que no panda el cúnico. Ayer tuiteó Alberto Fernández, tuiteó. Ayer Alberto Fernández tuiteó a la noche, después de la movilización que hubo en el Congreso, convocada por organizaciones de mujeres y de la izquierda, para reclamar justamente por la legalización del aborto y la separación de la Iglesia del Estado, y dijo que la penalización fracasó como política y que por eso reafirma su compromiso. No se sabe para cuándo, pero dice que reafirma el compromiso que ya dio en campaña, que ya hizo en el Congreso Nacional, que dijo que iba a enviar en 10 días un proyecto alternativo de la campaña. Bueno, Alberto Fernández en su tuit
hasta se animó a decir que será ley, como si fuera uno más de los que nos acompañan en la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y no el presidente de la Nación, que está impidiendo que se garantice este derecho elemental por el que siguen muriendo mujeres jóvenes, trabajadoras, pobres, y que, como decía, ¿no? Ya el proyecto de la campaña se presentó hace 15 años en el Congreso, y con mayoría automática el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se negó a avanzar en la legalización. El macrismo abrió el debate en el Senado, en el Congreso, perdón, pero se garantizaron que en el Senado se rechace la ley, y ahora, bueno, ¿no? El gobierno nacional hace ya 10 meses que está en la gestión y sigue negando este derecho tan elemental. No les creo nada, las promesas no salvan vidas, me parece. Las promesas efectivamente no salvan ninguna vida, y el argumento de que la legalización estresaría al sistema de salud es un argumento que no tiene trasfondo, digamos. Es el argumento que usó la derecha por mucho tiempo. Exactamente, es el argumento que usó la derecha, es verdad, por mucho tiempo, lo sigue utilizando, le da mucho de comer a la derecha ese argumento, y el proyecto de la campaña corre peligro de perder vigencia, de perder estado parlamentario, mientras se dicen todas estas cosas. La negativa a conceder este derecho, por supuesto, tiene consecuencias, y como decía Miriam Bregman en estos días, el problema no es que el aborto legal estrese al sistema de salud, sino que el problema es que el aborto legal estresa el vínculo con las cúpulas de las iglesias católicas y evangélicas. Como decía Tomás, las promesas no salvan vidas. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo, así como a ejercer plenamente el derecho a la maternidad, son derechos totalmente vulnerados para las mujeres en Argentina. Y lo vemos también en la brutalidad del discurso represivo del gobierno nacional contra las mujeres y las familias de Guernica. Esas mujeres a las que, bueno, los ministerios de género, las conducciones sindicales, las instituciones del Estado, el propio gobierno de Axel Kicillof le están dando la espalda. Ayer estuvieron en el Congreso Nacional acompañando la lucha por este derecho elemental y exigiendo que no haya ni una menos sin vivienda. Nuestro feminismo está con esas mujeres y apuesta a fortalecer la alianza con esas mujeres que luchan por estos derechos tan elementales, la alianza más poderosa para conquistar todos nuestros derechos. Muy bien. Clarísima la columna, Sol. Vamos a seguir entonces. También hubo muchas repercusiones de lo de ayer. Varios mensajes nos vienen llegando. Sí, generó un poquito de bronca el tuit de Alberto, así que vamos a seguir charlando del tema. Bronca, sí. Bueno, nos comunicamos en un rato, Sol. Hasta luego. Gracias. Y ahora, en unos minutos, quédense, ayuden a difundir también.